BT y Red Eléctrica de España, me complace darles la bienvenida y agradecerles su asistencia al Fórum Europa, la tribuna política que tiene el honor de recibir hoy a doña Rosa Díez, cabeza de lista de UPyD por Madrid, como ponente del ciclo dedicado a las próximas elecciones generales del 28 de noviembre. Presentará a doña Rosa Díez Irene Lozano, que es escritora, periodista y número 4 en la lista de UPyD al Congreso de los Diputados por Madrid. La tribuna es suya. Sí, recuerden que este acto, como es tradición, acaba a las 10:15 de la mañana, porque así nos permite luego reintegrarnos en nuestras actividades diarias. Buenos días a todos. Me han pedido algo tan superfluo como presentarles a Rosa Díez, a quien todos ustedes conocen. Y pensé que tenía dos opciones: leer su currículum y cumplir el trámite, o sencillamente no decir nada, cosa que me parecía una descortesía con todos ustedes. Así que, como no me gustaba ninguna de las dos opciones, les voy a contar una historia para explicarles cómo veo yo a Rosa Díez. La historia comienza el 29 de mayo de 1435, en Constantinopla. Los turcos se proponen asaltar definitivamente la ciudad, pero se encuentran con el obstáculo que la ha hecho célebre, su triple muralla. La llamada muralla de Teodosio la constituyen 7 kilómetros cuajados de troneras, almenas y torres cuadradas, protegida por innumerables fosos. Se levanta en líneas dobles y triples que durante miles de años cada emperador ha renovado y ha reforzado. Constituye el símbolo de lo inexpugnable y, para lo que interesa a mi historia, simboliza también lo inexpugnable de lo que mal llamamos bipartidismo. En realidad, el bipartidismo constituye un consenso básico de dos grandes partidos en defensa de los intereses generales y del funcionamiento de las instituciones. Aquí, lo que se defiende bajo ese nombre es un entramado de los dos grandes partidos. A mí me gusta llamarlo duopolio. Y ese duopolio les asegura eternamente el gobierno de forma alternativa, sin tocar ninguna de las disfunciones institucionales que existen, si para hacerlo hay que afectar a sus propios intereses. Frente a la muralla de Constantinopla, en aquel año de 1435, se estrellan los proyectiles de las catapultas y los morteros. Ninguna otra ciudad europea es más segura ni está mejor protegida, del mismo modo que ningún otro sistema político está mejor pertrechado que el duopolio español. Los dos partidos y sus respectivas élites que se autoperpetúan, protegidos por sus tres círculos concéntricos de murallas: la ley electoral, el sistema de reyezuelos autonómicos y la justicia cautiva. Todo ello para protegerse de los ciudadanos a los que deben representar y que son, además, los que sufragan ese sistema. Pues bien, pese a esa triple muralla inexpugnable, Constantinopla cae, pero no por las salvajes acometidas del sultán turco Mehmed, sino porque alguien se deja una puerta abierta. Por una de las brechas abiertas se cuelan un par de turcos y, mientras deambulan curioseando sin rumbo entre la primera y la segunda muralla de la ciudad, descubren que una de las portezuelas de la muralla interior, la llamada Quercaporta, se ha quedado abierta. Se trata solo de una puerta pequeña, destinada en época de paz a que pasen los peatones en esas horas durante las cuales las grandes aún están cerradas. Quercaporta, dice Stefan Zweig, es la puerta que lleva al corazón de la ciudad y está abierta como cualquier domingo apacible. Los dos turcos entraron por esa puerta y, cuando los habitantes de la ciudad los vieron, bastó el grito de «La ciudad está tomada» para que se vinieran abajo las líneas defensivas y todos salieran huyendo. Pues bien, también será un domingo apacible, como el próximo 20 de noviembre, cuando estará abierta la Quercaporta del duopolio inexpugnable. Será como por descuido, porque algunos medios de comunicación todavía no se han enterado de que existe UPyD, y entrarán en el Parlamento los representantes de cientos de miles de españoles. Así que ya les he presentado a Rosa Díez. Ella es la que en estos últimos 4 años ha ido engrasando los goznes hasta abrir esa puerta. Y lo ha hecho porque es una política. Digo la palabra política sin ningún complejo, a pesar de que político es un sustantivo que está a punto de convertirse en un insulto, y eso es algo que debería preocuparnos y mucho. La democracia representativa es una abstracción que cobra cuerpo en sus representantes,
en los representantes de los ciudadanos. Cuando ellos se desprestigian, y no niego que han hecho muchos méritos para lograrlo, es la democracia la que se desprestigia. Pero tan evidente como que los partidos tienen que cambiar para garantizar la participación ciudadana que hasta ahora han estado impidiendo, me resulta el hecho de que sin ellos los ciudadanos no ganaríamos más poder, sino que lo perderíamos. Porque tan pasmoso como nuestro escaso deseo de autogobernarnos, resulta el deseo en estos tiempos de los poderes financieros de asumir esas tareas de gobierno con la lacra que supone que esos poderes no sean democráticos y no representen los intereses generales tampoco, sino intereses particulares. La diferencia con la historia de la caída de Constantinopla empezará entonces, a partir del 20N, porque las huestes turcas se dedicaron al saqueo de la ciudad y el proyecto de UPyD consiste justamente en lo contrario, en devolver a los ciudadanos su poder y su riqueza. Queremos algo tan sencillo como instaurar un sistema electoral que sea fiel al voto ciudadano, que la Cámara Baja sea una auténtica Asamblea Nacional y el Senado una auténtica Cámara Territorial. La igualdad de los ciudadanos forma parte de un principio general de igualdad que inspira este proyecto. Y por lo mismo proponemos que las competencias de educación y sanidad sean del Gobierno de la Nación, al margen de que la gestión sea autonómica, para que se garantice el acceso a los servicios públicos fundamentales en igualdad de condiciones, tanto para la cohesión del país como por la calidad de la gestión y, sobre todo, por el bienestar ciudadano. Unión, Progreso y Democracia plantea estas dos cuestiones básicas para prestar cualquier posible apoyo a una investidura. Esta claridad de objetivos también es una anomalía en esta campaña, en la que hemos llegado a asumir como algo natural que los ciudadanos vayan a elegir a un presidente del Gobierno sin saber qué votan y que se está haciendo famoso por lo que calla y por lo que deja de hacer, en vez de por lo que dice y por lo que hace. En UPyD estamos convencidos de que la corrupción es un cáncer de la democracia. Por eso no llevamos en nuestras listas ni un solo imputado, ni un solo corrupto, ni un solo tránsfuga, ninguno de los comportamientos que tanto repugnan a los ciudadanos y que tanto deterioran la democracia. Estamos convencidos de que hay que garantizar la independencia de la justicia y acabar con las disfunciones de las instituciones, puestas al servicio de los partidos viejos y no de los ciudadanos. Hemos llegado a tal estado de degradación que propugnar lo mismo en la tribuna del Congreso que en los mítines, como hace UPyD, se ha convertido en algo revolucionario, porque tenemos líderes con tanta desfachatez que dicen una cosa en la Cámara y otra ante los ciudadanos los domingos cuando les dan un mitin. Esto no es una exageración, es literal. El duopolio nos obliga a elegir entre lo contrario de lo que hizo o lo contrario de lo que votó en el Congreso, cuando UPyD propuso, y es solo un ejemplo, eliminar los privilegios en las pensiones de los representantes políticos. Acabar con el despilfarro, no recortando servicios esenciales, como se está haciendo en Madrid o en Cataluña, las dos comunidades más ricas, sino mediante una organización racional del Estado, eliminando duplicidades y gasto suntuario, llevando a cabo un ambicioso programa de persecución del fraude fiscal. Nuestras propuestas son todas ellas reformistas y, sin embargo, el carácter del partido es revolucionario, porque decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. La transparencia y el compromiso son las banderas de este partido y son dos cosas tan básicas que deberían darse por sentadas. Sin embargo, el hecho de que sean revolucionarias da idea del estado de postración en que se encuentra la democracia española. Les decía, por último, que Rosa Díez abrirá la quercaporta del Congreso, pero lo puede hacer porque ya ha abierto otra puerta, pequeña pero crucial, la del partido. Estos días estoy conociendo a mucha gente de UPyD, gente a la que UPyD no les ofrece nada, sino que les pide. Y los ciudadanos que se acercan a este partido no lo hacen para obtener, sino para dar. Se trata de gente, en la mayor parte de los casos, que nunca pensó meterse en política. De hecho, el 85% de los militantes nunca habían estado antes en ningún partido político. Es gente con su vida resuelta, para la que organizarse y colaborar resulta, más que otra cosa, un engorro. UPyD no tiene un entramado de intereses, no se debe a ningún lobby mediático, patronal, sindical ni partidista. Aspira a que las instituciones funcionen para lo que están concebidas, para el interés general y no para el interés particular. Hace unos días, con motivo de los incendios que asolaban Galicia, entrevistaban en la radio a una señora que relataba cómo los parroquianos de su pueblo habían ido a sofocar uno de los incendios con los bomberos. Y decía esta señora: tuvimos que ir a apagar el fuego porque si no ardíamos nosotros. Eso exactamente es lo que pensamos quienes integramos este proyecto, que no ven los ciudadanos una amenaza, sino los mejores aliados de los políticos. Y para hablarles de este proyecto, les dejo ya sin demora con Rosa Díez, la que abrió la quercaporta.
Buenos días a todos. Muchas gracias a Nueva Economía Forum por esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes por acudir a esta conferencia, por escucharnos y por darnos la oportunidad de escucharles después. Muchas gracias, Irene, por tu presentación, que me asustó un poquito al descubrir que mis orígenes estaban más lejos de los que ya están. En todo caso, muchas gracias por la presentación y ya ven ustedes qué buena diputada vamos a tener a partir del 20 de noviembre. Quería hablarles hoy de política y de democracia. En un momento en el que el desprestigio de la política es lugar común, quiero centrar precisamente la conferencia en la relación inseparable entre política y democracia. No lo hago únicamente porque sería lo lógico en el discurso de un político en activo como yo, sino porque estoy convencida de que solo si nos enfrentamos a los problemas e imperfecciones del sistema democrático, o sea, si nos enfrentamos a la crisis política, será posible afrontar con éxito la crisis económica y social que sufre España. Antes de abordar propuestas concretas, quiero reflexionar con ustedes sobre la falta de liderazgo de los políticos y sobre la desafección de la ciudadanía hacia el sistema de partidos políticos y hacia sus miembros. Mi espíritu positivo me ha llevado a no dar nunca una batalla por perdida, a pesar de haber hecho política durante la mayor parte de mi vida en una parte de España en la que muchos ciudadanos aún no han tenido la oportunidad de disfrutar de los derechos fundamentales que la Constitución nos reconoce. Quizá precisamente por ello sigo haciendo y reivindicando la política, porque la vida me ha demostrado que solo desde la política se pueden cambiar aquellas cosas del mundo que se manifiestan radicalmente dañinas para el desarrollo y la dignidad de los seres humanos. Hablé por primera vez en este foro hace ya más de 4 años, cuando un grupo de ciudadanos fundamos Unión, Progreso y Democracia para responder con la acción política al creciente cabreo o resignación que se extendía en la sociedad española. Les expliqué entonces que ya habíamos decidido trabajar desde las instituciones para provocar los cambios necesarios para que los destinatarios de nuestro trabajo, los ciudadanos, perciban nuestras decisiones, las de los políticos, como positivas en vez de sentir la necesidad de esquivarlas o sencillamente padecerlas. O sea, que queríamos demostrar que se puede hacer otra política y que se puede hacer política de otra manera. Algunas de las cosas que planteé en aquella conferencia sonaban entonces, y aún hoy, ingenuas o revolucionarias, aunque sea entre comillas. Decíamos que era preciso revisar el modelo territorial del Estado para que éste vuelva a ser viable y sostenible. Decíamos que el Gobierno central debía recuperar competencias imprescindibles para garantizar la igualdad y la cohesión, tales como educación y sanidad. Decíamos que era urgente despolitizar la justicia para garantizar la separación de poderes, que era imprescindible reformar la ley electoral si queríamos regenerar la democracia y que los ciudadanos recuperaran el poder sobre los políticos y sobre las instituciones democráticas. Percibí entonces miradas de simpatía, tanta como conmiseración. Casi podía oírles los pensamientos a quienes, como hoy, estaban aquí escuchando. Pobres, está bien eso que dicen, pero es imposible. Hoy, cosas de la vida, todas esas propuestas, junto con otras que hemos venido haciendo desde la tribuna del Congreso de los Diputados a lo largo de estos 4 años, se han incorporado al debate público y forman parte del repertorio de promesas de los 2 partidos viejos que optan a la alternancia en el Gobierno de España. Cierto es que hay aún mucha gente que piensa que nuestras propuestas son imposibles de llevar a cabo, aunque las consideren oportunas y hasta urgentes y necesarias. Tal resignación a aceptar el presente sin hacer nada por cambiarlo solo se explica por la inmadurez democrática de nuestra sociedad. Sabido es que los seres humanos no podemos cambiar las leyes de la naturaleza, pero sí las normas legales con las que organizamos nuestras instituciones y regulamos nuestro sistema de convivencia. Viene a cuento una sentencia del escritor polaco de ascendencia judía, Stanislaw Lech, que dice: ¿de qué estamos hechos? Depende de la genética. ¿En qué nos convertiremos? De la política. Pues eso, hagamos política para hacer posible lo que consideramos necesario. Acomodarse o actuar son opciones políticas las dos. La primera sería una opción conservadora, sin darle al término ninguna acepción ideológica.
Elegir la segunda opción significa, sin exagerar nuestra capacidad para transformar radicalmente lo ya establecido, que no aceptamos como inevitables las desigualdades e injusticias sociales de nuestro mundo como si de un fenómeno de la naturaleza se tratara. Significa, elegir la segunda, que confiamos en que hacer política puede contribuir a disminuir la importancia que tienen en nuestra vida y en nuestro desarrollo personal aquello que viene predeterminado por la genética, la tradición, la raza, el sexo o el entorno social. A medida que el mundo se ha hecho más complejo, resulta más evidente la necesidad de la política. A mayor globalización, a mayor mundialización de las decisiones, más necesario resulta fortalecer los instrumentos democráticos que nos permitan defender derechos individuales e intereses colectivos. ¿No es eso de lo que hablamos cuando reclamamos una Europa más fuerte, con instituciones económicas comunes, con fiscalidad común, con tesoro común, como elemento imprescindible para actuar frente a eso que se ha dado en llamar los mercados? Reclamamos más política. Claro que no es posible reivindicar la política con mayúsculas sin actuar sobre las causas que han provocado el desapego y la lejanía de los ciudadanos. Por eso, y para eso, proponemos una reforma urgente de la ley electoral, introduciendo mecanismos que refuercen el papel de los ciudadanos, tales como las listas desbloqueadas, un sistema proporcional más justo, la elección directa de los cargos unipersonales, comenzando por los alcaldes, o la limitación de mandatos, porque eso es lo que significa regenerar la democracia, devolver a los ciudadanos instrumentos de control sobre ella, sobre la propia democracia. Los representantes de los ciudadanos, organizados en las cámaras legislativas, son quienes hacen las leyes que regulan y hacen efectivos los derechos que la Constitución proclama. Todos los españoles tenemos derecho a acceder en condiciones de igualdad a una educación y a unos servicios sanitarios de calidad, pero 17 sistemas educativos y otros tantos sistemas sanitarios han hecho inviable el cumplimiento de estos principios. Por eso proponemos que la educación y la sanidad sean competencias del Estado, para que quien proclame el derecho tenga los instrumentos para hacerlo efectivo. Cuando se elaboró la Constitución española, lo importante para el legislador de entonces fue definir y consensuar un modelo de descentralización política en el que se sintieran cómodas las diferentes opciones ideológicas y que diera satisfacción, no hay que olvidarlo, a las pulsiones nacionalistas democráticas. Yo creo que se hizo lo que entonces se podía hacer. Pero qué duda cabe que dejar abierto e indefinido el modelo territorial y los techos competenciales de las distintas instituciones ha provocado unas tensiones y unas disfuncionalidades que han concluido en un modelo de país inviable en lo político e insostenible en lo económico. Cierto es que mientras funcionó el Pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, los daños colaterales, derivados de un bipartidismo imperfecto en el que los partidos nacionalistas eran y son la pieza clave para conformar mayoría, cierto es que mientras funcionó ese pacto, fueron más soportables estas disfuncionalidades, estos daños colaterales. Pero el camino hacia la deconstrucción del Estado estaba latente en cada una de las decisiones que se tomaban para dar satisfacción primero a los partidos nacionalistas y después, no hay que olvidar, a las baronías territoriales de ambas formaciones políticas. Se impuso en España la idea de que cuanto más autonomía política para las regiones, mejor para los ciudadanos. Y así, repitiendo el mantra, fuimos derivando hacia la situación actual en la que las duplicidades y despilfarros del conjunto de las instituciones resultan a todas luces insostenibles. Solo cuando la crisis económica nos ha golpeado con dureza hemos aceptado la necesidad de revisar el modelo territorial de España a la luz de las consecuencias que ha tenido una descentralización desordenada y alocada que ha provocado la ruptura de la cohesión y que trae como consecuencia una creciente desigualdad entre españoles. Hoy sabemos que si las 17 comunidades autónomas gestionaran sus competencias con los criterios de las 3 más eficaces y más eficientes, nos ahorraríamos 26.000 millones de euros al año. Que si fusionáramos ayuntamientos y suprimiéramos las diputaciones, nos ahorraríamos otros 14.000 millones anuales. Conseguiríamos muchos miles de millones más suprimiendo sociedades públicas y fundaciones innecesarias que consumen recursos públicos sin producir servicio alguno. Facilitaríamos el trabajo de los emprendedores derogando miles de normas locales y autonómicas, más de 100.000 normas de contenido económico hay en España, miles de normas locales y autonómicas que obstaculizan la iniciativa económica, segmentan el mercado e impiden la libertad de circulación de empresas y profesionales.
Si hiciéramos todas esas cosas, que no requieren modificación de la Constitución, sino valentía política y sentido común, sería posible mantener servicios básicos sin recortes a la calidad y a la universalización de ellos, y podríamos dedicar el ahorro público a invertir en la economía productiva, que es la que crea empleo. Pero desde Unión, Progreso y Democracia pensamos que, una vez abordado lo inmediato, lo que les acabo de describir, hay que pasar a lo urgente, revisar la distribución competencial. Nuestra propuesta es un modelo de descentralización política que podríamos llamar de federalismo cooperativo, en el que el Estado recupere competencias básicas como la educación, la sanidad, el medio ambiente, los recursos naturales y las infraestructuras. No podemos permitirnos trocear los parques nacionales y áreas protegidas en minifundios autonómicos, ni permitir la apropiación local de ríos o costas para dedicarlos a usos no sostenibles o forrarlas de hormigón. El egoísmo localista y la falta de una estrategia sostenible han llenado el país de aeropuertos sin aviones y otros derroches similares que son nuestra vergüenza. Así no se puede seguir. Debemos abordar la reforma de la Constitución desde nuestra autonomía política, sin esperar a que nos den instrucciones que obedezcan a las pulsiones interiores de nuestros socios europeos. Tras más de 30 años de democracia, ha llegado la hora de fijar los techos competenciales de cada institución y cerrar el mapa político. Sí, fijar los techos y cerrar el mapa político, que solo se podría volver a abrir con una nueva reforma constitucional. Hemos de revisar algunos de los artículos que fueron una apuesta para constitucionalizar al nacionalismo, pero que han producido ruptura en la cohesión y son incompatibles con una economía globalizada. Me refiero al concierto vasco y a la concertación navarra. No cabe seguir manteniendo la ficción de que hay territorios con derechos históricos que merecen mayor reconocimiento que los derechos de los ciudadanos. El modelo vasco y navarro no es extendible al conjunto de España, pues digamos de una vez que lo que no pueden disfrutar todos los ciudadanos españoles no es un derecho, sino un privilegio, y pongámoslo fin. Además de que produce un efecto contagio, esto de los derechos históricos, vean si no las reivindicaciones del nacionalismo catalán y vean además los cantos de sirena que les están brindando no solo el Partido Socialista, sino el Partido Popular. Esta extensión es una irresponsabilidad y una contradicción. Lo es parcelar la fiscalidad en España mientras se apela a una fiscalidad común en Europa. Dotemos de estabilidad el sistema español, el sistema fiscal, alejándolo de la tentación del pacto pago permanente a cambio de unos pocos votos. Reflexionemos y reformémoslo. Reformemos la Carta Magna con el máximo consenso, con luz y taquígrafos y no por la puerta de atrás, como se ha venido haciendo en los últimos años. Otra asignatura pendiente de nuestra democracia es la reforma de la justicia. Son los jueces y no los partidos políticos los que deben elegir libre y democráticamente a sus representantes en los órganos de gobierno. Por eso proponemos la reforma de la ley que regula la composición y procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial, la reforma de la Constitución para que el sistema de elección del fiscal general del Estado garantice su independencia, la independencia del fiscal general del Estado del Poder Ejecutivo, y también proponemos la reforma de elección del Tribunal Constitucional para evitar que los magistrados que lo componen sean designados por los partidos políticos con un escandaloso sistema de cooptación. Si no hay justicia independiente, no hay democracia. No es posible combatir la corrupción política mientras sean los políticos quienes controlan los tribunales que les tienen que juzgar. Precisamente en relación con la prevención y la persecución de la corrupción política, planteamos la necesidad de reformar algunos aspectos del Código Penal y de la ley electoral para evitar que los partidos políticos puedan llevar imputados en las listas electorales, para que los jueces de instrucción puedan inhabilitar cautelarmente a autoridades y cargos públicos presuntos autores de graves delitos de corrupción cuando se decrete prisión provisional, y para que a los directivos de empresas públicas les sea aplicable el nuevo delito de corrupción privada, ya que al no ser funcionarios no les es de aplicación el de cohecho y resultan impunes. Lo planteamos en el último debate sobre la reforma del Código Penal, tuvimos un glorioso voto a favor y lo volveremos a plantear a partir del 20 de noviembre. Venimos diciendo desde siempre que no es posible enfrentarse a la crisis económica y social de empleo sin afrontar la crisis política.
pero lo es mucho menos posible si las medidas de política económica o laboral son tan erróneas como las que se han venido tomando. Frente a cada una de ellas, desde la reforma del sistema financiero a la reforma laboral, hemos venido planteando propuestas alternativas. Dijimos hace más de 3 años que había que despolitizar los consejos de administración de las cajas de ahorro como paso previo a darles un solo euro del erario público. Cuando en diciembre del año 2009 lo sometimos a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, cosechamos otra vez un sonoro éxito, un voto. Hay hoy que todo el mundo, hasta Durão Barroso, se escandaliza por el agujero de nuestras cajas de ahorro, tratando de que nos olvidemos que a esos gestores los nombraron los partidos políticos que siguen manejando el cotarro, hoy que todo se escandaliza, cabe recordar que si nos hubieran hecho caso entonces, no hubiéramos llegado a esta situación. Ya nos han costado más de 30.000 millones de euros y aún no sabemos del todo la cuantía del agujero. ¿Cuántos más aeropuertos sin aviones? ¿Cuántos trenes sin viajeros? ¿Cuántas inversiones, entre comillas, urbanísticas de los amigos de los dos partidos viejos tendremos que seguir pagando con el dinero de todos sin que estos asuman su responsabilidad? Cuando se aprobó la reforma laboral, advertimos que era un modelo fracasado y, por tanto, condenado al fracaso. Varias contrarreformas después, la última de ellas el decreto de cierre del Parlamento en el que se encadenaban por tiempo indefinido los contratos temporales en una apuesta por la precarización del empleo digna del neoconservadurismo más atroz y más absurdo por ineficaz e impulsada por el gobierno más social, entre comillas, de la historia de España, a decir de sus dirigentes, cuando esa se aprobó, propusimos nuestro modelo alternativo que hemos incorporado al programa electoral. Contrato indefinido único, con indemnización creciente en función de la antigüedad y mantenimiento de los contratos temporales para tareas temporales y contratos de formación que tengan una duración determinada. La mayor vinculación entre empresario y trabajador, una mayor inversión en formación de los propios trabajadores, lo que redundaría en la incorporación de valor añadido a las empresas y la reducción de la siniestrabilidad, son algunas de las consecuencias en los países o sectores productivos, como bien se sabe aquí, en los que funciona este modelo. Hemos de actuar sobre el origen de la crisis de la deuda y la pérdida de confianza en nuestro país. El gasto desbocado de las comunidades autónomas, el 55% del gasto público, es el talón de Aquiles de las finanzas públicas. Urge limitar por ley el techo de endeudamiento de las comunidades autónomas y ayuntamientos, del mismo modo que en la Unión Europea se limita el de todos sus Estados miembros. La credibilidad y solvencia de España en los mercados internacionales exige cuentas públicas transparentes y rigor en la política fiscal, acabando con años de despilfarro, ingeniería contable e inversiones insostenibles. Y que nadie se equivoque, no es eso lo que hemos hecho con la reciente reforma del artículo 135 de la Constitución. Ahí, en esa reforma, nos hemos limitado a decir que ya haremos una ley orgánica que entrará en vigor de aquí al año 2020. Lo que hay que hacer hoy es utilizar los instrumentos constitucionales que ya tenemos, el 153 y el 155.1 de la Constitución, sin el ánimo de ser exhaustiva, tal y como determinó la última sentencia del Tribunal Constitucional de julio de este mismo año. O sea, no esperemos al 2020, utilicemos los instrumentos que ya tenemos y pongamos orden en este desconcierto. Hay otras muchas propuestas en nuestro programa electoral, más de 140, que inciden sobre los objetivos expuestos. Desde la necesidad de regular la transparencia en las administraciones públicas para que el acceso a la información pública sea un derecho efectivo, revisar el modelo de financiación de partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales o establecer la incompatibilidad de remuneraciones de los cargos públicos y la supresión de cualquier tipo de privilegio. Tampoco olvidamos que el desarrollo de la España del siglo XXI, la garantía de un modelo social más justo, solo tiene cabida en el seno de una Europa federal, una Europa con mayor capacidad política y más unida. Esta última crisis ha demostrado que los Estados nacionales son demasiado pequeños e ineficaces para defenderse de una crisis global y que el euro no basta porque las instituciones europeas son demasiado lentas, rígidas y dependientes de los gobiernos y de sus egoísmos nacionalistas. Necesitamos instituciones verdaderamente europeas, como un verdadero gobierno económico con un tesoro y una fiscalidad común.
y que ese Gobierno sea supervisado por un Parlamento con poder legislativo y de control elegido por la ciudadanía europea, rotos los corsés de los Estados y de los partidos nacionales. Seguramente esta apelación suena hoy a utópica, pero o lo hacemos superando el nacionalismo de los Estados o nos hundimos todos juntos con el propio nacionalismo. Comencé esta conferencia hablando de la necesidad de la política y de su vínculo inseparable con la democracia. Y voy terminando planteándoles algunas de las reformas que consideramos imprescindibles y urgentes para regenerar la democracia y enfrentarnos a la suma de crisis que sufre nuestro país. Crisis política, crisis económica, crisis social, crisis también de valores. «Es la política, estúpidos», sería el grito que hoy habríamos de lanzar quienes no nos resignamos a que las cosas ocurran sin intervenir sobre ellas para procurar cambiarlas. Haz política, me gustaría decirles a aquellos que renuncien a utilizar su libre albedrío para elegir que triunfen las ideas en las que creen. Haz política, quiero decirles a quienes creen que la democracia es solo votar, a quienes renuncian a ser ciudadanos y se conforman con ser votantes, a quienes se sienten condenados a votar a quienes ya les han defraudado. Haz política, quiero decirles a aquellos que creen que todo cambio es imposible. Haz política, porque si los ciudadanos se desentienden de la política, llegan a las instituciones políticos que se desentienden de los ciudadanos. Y eso es muy malo para la democracia. Acabo, pero no sin decirles que, a pesar de lo que haya podido parecer, soy optimista. Mejor dicho, estoy optimista. Creo que está llegando un cambio de ciclo, un cambio de sistema que es imparable y que debemos estar preparados para ello. Creo que hay tanta gente harta de estar harta que, a pesar de la ley electoral y del férreo control de los representantes del establishment, se va a producir una reacción ciudadana estimulante y sorprendente. El testimonialismo, la indignación, el cabreo están bien, pero son insuficientes. Me suele gustar recordar unas palabras de Ramón Rubial, quien fuera presidente del Partido Socialista Obrero Español. La única revolución, decía él, que es útil en democracia es aquella que se puede escribir en el Boletín Oficial del Estado. Claro que para escribir en el BOE, esto lo digo yo, hay que tener la fuerza suficiente en el Congreso de los Diputados y para ello necesitamos, claro está, la complicidad y el voto de los ciudadanos. Finalizo con una cita de Fernando Savater de su libro El valor de elegir, del capítulo Elegir la política. Dice Fernando: si hoy debiéramos condensar en una sola palabra el proyecto político más digno de ser atendido, yo elegiría esta: ciudadanía. O sea, la forma de integración social participativa basada en compartir los mismos derechos y no en pertenecer a determinados grupos vinculados por lazos de sangre, de tradición cultural, de estatus económico o de jerarquía hereditaria. Si algo debe ser globalizado, es precisamente el reconocimiento efectivo de lo humano por lo humano. Elegir la política es el paso personal que cada cual puede dar desde su aparente pequeñez, que no renuncia a buscar compañeros y cómplices para obtener lo mejor de lo posible frente a las fatalidades supuestamente irremediables. Pues eso digo yo también, elijamos la política. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, vamos a pasar ahora al turno de preguntas. La verdad es que han llegado muchas preguntas. Nuestra invitada hoy suscita mucho interés y entonces es posible que no haya tiempo a hacerlas todas. Vamos a empezar con la primera. La formula Clara Pinar, de la revista Tiempo. ¿De qué expectativas electorales tiene UPyD? ¿Cuántos escaños esperan y si esperan poder formar grupo propio después de las próximas elecciones? Pues tenemos las mejores expectativas. Vamos, que si toda la gente que nos dice por las calles que nos va a votar nos votara, ganaríamos las elecciones, pero no creo que se produzca. En este momento tenemos muy buenas expectativas, francamente, no solo por la situación en general, por lo que hacen mal los demás, sino porque, modestamente, creo que hacemos bien lo que hacemos y que lo que planteamos es lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles. Así que sí, creemos que vamos a formar grupo parlamentario propio y, además, esperamos ser un partido determinante para decidir no solo quién gobierna, sino cómo se gobierna España. Sí. José Manuel González Buesa, director de la agencia Servimedia.
le hace la siguiente pregunta. ¿Qué le parece la propuesta de Íñigo Urkullu de adelantar las elecciones del País Vasco y su petición de acercamiento de los presos a las cárceles vascas? ¿Y luego cree que el nuevo presidente que salga de las elecciones del 20N debería convocar a los partidos para alcanzar un gran pacto económico y social? Sí, empezando por lo último, por supuesto, que el Gobierno deberá hacer lo que no se ha hecho en estas dos últimas legislaturas, recuperar el espíritu de los pactos de Estado. Los pactos de Estado no son acuerdos para sacar leyes adelante, tienen que partir de un diagnóstico común de la situación y a partir de ahí adoptar las medidas precisas para que sean, en fin, sostenibles en el tiempo, para que no dependan de quién gana las próximas elecciones. Creo que lo que ocurrió en la primera legislatura lo estamos pagando todavía, la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, la ruptura de todos los consensos básicos, de todos los pactos. Es imposible sacar así un país adelante y yo creo que esa es una tarea, una asignatura pendiente que habremos de, en fin, de poner en marcha de forma inmediata. Bueno, respecto de lo de Urkullu, no sé si tiene ganas de que entre Bildu en el Parlamento Vasco o como se llame cuando se produzcan las elecciones autonómicas. No sé si tienen ganas de que entren los testaferros de ETA en el Parlamento Vasco, como han entrado en las instituciones forales y municipales y como parece que van a entrar en el Parlamento Nacional, pero bueno, allá ellos con su táctica electoral. Lo que me preocupa es lo otro, esa reivindicación de medidas extraordinarias para tratar a los que de forma extraordinaria nos han quitado la vida y nos han querido destrozar la democracia. Pero, en fin, espero que frente a eso haya redaños democráticos y seamos capaces de oponernos. Bueno, pues vamos a seguir con el tema vasco, ¿no? Germán Terç, de ABC Telemadrid, dice: teme unas medidas en favor de los presos de ETA en las semanas que le quedan al Gobierno Zapatero. Que si las temo. Bueno, temor no, pero hay tantos cantos alrededor de todo ello que como no nos pongamos muy serios, todo cabe. Están diciendo tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pero bueno, el Partido Socialista por lo que toca, porque es el partido que está gobernando, que no tomará ninguna decisión de aquí al 20 de noviembre, pero espero que sea cierto, que no haya medidas extraordinarias ni de aquí al 20 de noviembre ni a partir del 21 de noviembre. Que no haya medidas extraordinarias, que se aplique la ley penitenciaria, que se aplique la política penitenciaria y que se aplique con absoluto rigor. O sea, con absoluto rigor y sin ningún tipo de excepción ni de excepcionalidad. Digo, de aquí al 20 de noviembre y a partir del 21 de noviembre también. Bueno, es un amigo. Ya. Bueno, ya que estamos... Será senador si los ciudadanos de Madrid quieren. Ya que estamos, Álvaro Pombo, de UPyD y de RAE, tal y como se identifica como entidad, dice que sí es posible superar el nacionalismo de los estados en fechas razonablemente próximas. Hombre, en fechas razonablemente próximas no, Álvaro. O sea, pero realmente yo creo que es que nos están hundiendo, porque, en fin, el nacionalismo da consecuencias muy negativas, ya sea el nacionalismo viejo, el nacionalismo nuevo, el nacionalismo de los estados, el nacionalismo periférico, y en España, en Europa lo estamos sufriendo de la misma manera que lo sufrimos en España. Y digo sufrimos, es evidente que hay muchas decisiones que habría que tomar en Europa que no se toman por el nacionalismo de los Estados miembros, porque no están dispuestos a ceder competencias para que Europa gane en competencia política. Lo que pasa que la pregunta es, ¿hasta cuándo puede Europa seguir pagando este precio de incompetencia y de nacionalismo? Quizá la crisis tenga una consecuencia positiva, y es que hagamos por la crisis lo que debíamos haber hecho por nuestra reflexión autónoma y por nuestra propia capacidad política. Otra pregunta sobre el mundo ETA. ¿Qué le parece que mañana el presidente del Gobierno reciba al presidente del PNV en la Moncloa? ¿Cree también que debería recibir a otros partidos para hablar del fin de ETA? La pregunta la hace Rosa Carreño, de Radio Nacional de España. Pues sí, francamente no entiendo. No entiendo este tratamiento privilegiado, como si estuvieran ahí una especie de componenda y el futuro del país en esta materia también lo fueran a decidir el partido que gobierna, alternativamente uno de los dos partidos viejos, y un partido nacionalista que tiene los mismos votos que Unión Progreso y Democracia, aunque tenga 6 diputados. No, francamente no lo entiendo, me parece una cosa de una descortesía política y de una falta de sentido de Estado realmente inaceptable. Me parecería bien que hubiera hecho una ronda
en fin, si lo hubiera considerado necesario con el conjunto de fuerzas políticas parlamentarias, pero no entiendo esto sin haber anunciado ese tipo de ronda. En fin, son de esas cosas que a una la hacen estar en guardia. ¿Cómo valora usted las previsiones manejadas en las encuestas de que el mundo Bildu tenga una alta representación parlamentaria en Madrid? Con horror. No lo valoro, reacciono emocionalmente. Lo valoro con horror. Me parece que si eso ocurre, pues pagaremos las consecuencias. ¿Qué quieren que les diga? Ya lo veremos dentro de 4 años. Si me vuelven a invitar, hacemos un repaso de las cosas que han ocurrido y de hasta qué punto se ha debilitado el sistema y hasta qué punto, desde dentro de las instituciones, han seguido haciendo lo que han venido haciendo desde que nacieron, con nombres distintos, tratar de acabar con la sociedad plural y democrática. No habrá que esperar 4 años para que usted vuelva a esta tribuna. Sí, pero para hacer el análisis quizá, ¿no? Gracias, de todas maneras. Nueva Economía le invitará en varias ocasiones a lo largo de la próxima legislatura. Última pregunta sobre ETA. La formulan de Hola News TV Online. ¿Qué le parece la carrera desencadenada entre los partidos políticos, especialmente PNV y Partido Socialista de Euskadi, por hacer concesiones al mundo radical nacionalista, como si ETA hubiera desaparecido definitivamente? Bueno, lo primero, una enmienda del lenguaje, si me permite, con todo respeto. No quieren hacer concesiones al mundo radical nacionalista, quieren hacer concesiones al mundo de ETA. Porque si quisieran hacer concesiones al mundo radical nacionalista, si estuviéramos hablando de un partido independentista y tal, pues bueno, yo lo podría políticamente entender, me podría parecer bien o mal, pero no, son concesiones al mundo de ETA. Me parece que es consecuencia de una interpretación de la situación en la que estamos completamente alejada de la realidad, y tengo la impresión, la sensación de que ambos están en una carrera por obtener rédito electoral o por buscarlo, por ver quién es más amigo de los que no han dejado de ser lo que son, o sea, terroristas. Y me parece tremendo desde el punto de vista de la pedagogía democrática. Es un discurso de pedagogía antidemocrática el que percibimos los ciudadanos. Parece que les debemos algo a los terroristas. O sea, que somos nosotros, la sociedad democrática, la que les debe algo y tiene que pagárselo. Y además se lo tenemos que pagar apresuradamente, corriendo, a ver quién corre más y a ver quién le paga más a los terroristas. Me parece una cosa tremenda, que solo, creo yo, solo cabe darse en una sociedad que no tiene nervio, que no tiene cuajo democrático, porque esto se produce sin escándalo. O sea, sí, se publica y se cuenta y tal, pero realmente no hay un escándalo. Y a mí me parece francamente escandaloso. Aparte de una humillación, no solo para las víctimas, aunque ellas naturalmente lo sentirán de otra manera, o sea, mucho más dura, es una humillación para el sistema democrático. Bueno, vamos de momento a apartar de este diálogo, de este debate, el tema ETA, y vamos con otras preguntas. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, aboga por una gran coalición y le pregunta si lo considera conveniente o un gobierno de concentración nacional en la situación actual. No, yo abogo por pactos de Estado, de verdad. Quiero decir que si hay pactos de Estado de verdad, que, en fin, pactan las cuestiones que han de estar sometidas a los pactos de Estado, que están sometidas en todo el mundo a esta reflexión común, a este diagnóstico común y a una posición después también común que esté garantizada, creo que no hace falta la gran coalición. En fin, si son incapaces de ponerse de acuerdo, salvo repartiéndose las carteras del Consejo de Ministros, pues que hagan una gran coalición. O sea, si lo necesitan para ponerse de acuerdo y trabajar, pues entonces que la hagan. Pero yo creo que no está escrito que la condición imprescindible sea la gran coalición. Hace falta un gobierno que tenga capacidad para dirigir, que tenga capacidad para consensuar. Hace falta un conjunto de fuerzas políticas que tengan claro cuál es el horizonte, que lleguen a los acuerdos y los pongan en marcha de manera inmediata, o sea, sin estar mareándose, en fin, como pasa a nivel europeo, con reuniones tras reuniones y sin poner en marcha efectivamente ninguna decisión. Pero, en fin, salvo, insisto, Fernando, que la condición sea que se repartan los ministerios para hacer lo que es la tarea de cualquier país serio,
pues no haría falta. Ahora, un gran consenso nacional sobre todas estas cuestiones sí que hacen falta. Sí que hacen falta, no, sí que son urgentes, imprescindibles, porque en esto va a ocurrir, en todas estas cosas de las que hemos hablado, va a ocurrir como ha ocurrido con esa citada reforma del 135 de la Constitución, que o lo hacemos nosotros con autonomía, con la reflexión necesaria, bien hecho, o nos obligan a hacer cosas puntuales que no tienen garantizado en modo alguno el éxito. ¿Qué podría aportar UPyD a un gran pacto de Estado, dada su representación parlamentaria? Bueno, porque es previsible que en las próximas elecciones pueda tener grupo parlamentario, pero enfrente hay al menos dos grandes partidos con una representación parlamentaria muchísimo más amplia, ¿no? Hombre, nosotros haremos esta reflexión y estas propuestas, empezando por la necesidad de afrontar la crisis política para enfrentarnos a la crisis económica y social. Yo creo que, en fin, que eso es imprescindible. Es decir, seremos incapaces de salir de la crisis económica si no hacemos una gran reforma de nuestro modelo territorial del Estado, si no nos enfrentamos con una reforma constitucional que está pendiente y que es imprescindible, y que hemos de hacerla a pesar de algunos, pero que hemos de hacerla en interés general. Tenemos que en fin, trabajar en esa dirección, lo haremos, aportaremos nuestra reflexión y nuestros argumentos, y yo creo que si somos un partido determinante en términos cuantitativos, no solo cualitativos, pues les llevaremos por esta senda, porque, a ver, en privado, dirigentes del Partido Socialista y del Partido Popular te reconocen que esto es cierto, que hay que hacer algunas reformas constitucionales inevitablemente y que hay que hacerlas para preparar al país para enfrentarse con un mundo del siglo XXI y con una economía del siglo XXI, y que este modelo territorial del Estado alocado al que hemos llegado, sin un cierre y sin un horizonte, pues es inviable en términos políticos y lo es en términos económicos. En términos económicos es insostenible. Nosotros vamos a decirlo, en fin, tal y como yo lo veo, hemos influido mucho políticamente en estos 4 años. Este discurso que hoy hacen todos los dirigentes políticos, incluso los prescriptores de opinión y, en fin, los tertulianos, toda la gente que habla de estas cosas, reconociendo las reformas pendientes, hace 4 años, en fin, era algo de lo que no hablaba prácticamente nadie. Hemos influido mucho a la hora de que se asuma colectivamente que hay algunas grandes reformas que España tiene que afrontar. Hemos conseguido, podríamos decir, que triunfen estas ideas. Yo creo que si somos un partido político determinante en términos numéricos, conseguiremos que, además de triunfar desde el punto de vista teórico, las ideas se pongan en práctica, se pongan en marcha, se hagan efectivas. Eso es lo que aportaremos, que además, cuanto antes lo hagamos, mejor para España, porque hacerlo va a haber que hacerlo. Este modelo territorial es insostenible. Una Constitución abierta de forma permanente, sometida a los vaivenes y a las exigencias de quien tiene unos votos con los que puede negociar para darle el gobierno a uno o a otro, es insostenible. No hay ningún país europeo que tenga, digamos, en fin, iba a decir descaraje, pero será titular, o sea que bórrenlo, no lo he dicho, que tenemos en España. Tendremos que enfrentarnos a ello. Si tenemos votos suficientes en el Congreso de los Diputados, esta será una condición y lo haremos. Habla usted de la aportación de UPyD al debate político. Entonces aquí hay una pregunta que formula, bueno, el nombre es que me resulta imposible, es de la Embajada de Polonia. Entonces, lo que dice este señor es, ¿qué piensa sobre el movimiento del 15M? ¿No le parece que parte de lo que piden estaba en la raíz de UPyD, es decir, más democracia y más política? Bueno, no nos importa coincidir con nadie. Quiero decir que hay quien plantea estas iniciativas desde las instituciones, como somos nosotros, y quien plantea que hay, en fin, otra forma de hacerse oír, de hacerse escuchar y de llamar a la reflexión e incluso a la organización al conjunto de los ciudadanos. España tiene una característica propia de una sociedad democrática muy joven, y es que tiene una vertebración cívica muy débil desde todo punto de vista, y el 15M
pues yo creo que fue una respuesta a esa falta de vertebración cívica y una expresión de una manera distinta a la expresión institucional de una serie de reivindicaciones que yo creo que están en muchísimos ciudadanos, que están en la ciudadanía española. Ahora, nosotros somos un partido político que nacimos de alguna manera también de un movimiento cívico que era Basta Ya, o por lo menos un núcleo de Basta Ya, un grupo de Basta Ya fue el núcleo de creación de Unión, Progreso y Democracia, aunque mucha gente muy importante para lo que fue Basta Ya no se incorporó a Unión, Progreso y Democracia, y quiero recordar aquí a una de ellas, una de esas personas, que fue María San Gil. O sea que fuimos ahí, nos conocimos unos cuantos y pusimos en marcha Unión, Progreso y Democracia, y lo hicimos, en fin, Carlos Martino Gorrerán escribió un libro que lo contaba, que se titulaba De la calle al Parlamento. Basta Ya hizo el recorrido previo, salimos de las tribunas, de los periódicos, de las universidades, cada uno del sitio donde estábamos, de las instituciones, a la calle, a reivindicar en la calle lo que creíamos que había que reivindicar, a demostrar que éramos mayoría, o a intentar demostrarlo, y luego, pasado el tiempo, decidimos que, bueno, pues que había que pasar de la calle al Parlamento porque las leyes se hacen en el Parlamento y porque para cambiar lo que creíamos que había que cambiar había que estar allí. Pedro González, de Hola News TV Online, pregunta lo siguiente. ¿Cómo explica usted a los ciudadanos que con la crisis que estamos padeciendo, UPyD proponga aumentar a 400 los diputados del Congreso? Pues hombre, yo no creo que eso influya en pasar de 350 a 400 el número de diputados, no creo que influya ni en la solución de la crisis en términos económicos y desde luego no influiría en el empeoramiento de la situación económica del país. A ver, mire, nuestra propuesta de pasar de 350 a 400 tiene que ver con lo que consideramos que es un valor más importante, que es la proporcionalidad. Es decir, que los ciudadanos sepan que su voto vale lo mismo que el de su conciudadano. O sea, yo creo que es un valor superior. O sea, buscar que se cumpla un principio constitucional básico, que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir en igualdad de condiciones. Por eso planteamos pasar de 350 a 400, porque nos parece que es algo muy necesario, no solamente para garantizar ese derecho fundamental, sino a partir de garantizar ese derecho fundamental para que se vuelva a producir la relación, el afecto en términos de participación entre ciudadanos y política. Pero, en fin, como lo numérico tiene también su aquel, pues si se tratara de reducir gastos, permítanme que lo de gastos lo entrecomille porque la democracia siempre es más cara que las dictaduras, naturalmente, pero si se tratara de reducir gastos en términos de número de representantes políticos, pues vamos a empezar por donde realmente sobran. Quizá la Cámara Legislativa es como el último lugar que hay que tocar, ¿no? Porque no sé si lo saben, pero en España hay un diputado nacional por cada 137.000 y pico ciudadanos. Hay un diputado autonómico en Madrid por cada 54.000 ciudadanos, un diputado autonómico en Valencia por 59.000, un diputado autonómico en el País Vasco por 25.000. Es decir, que hay muchos parlamentos autonómicos que no tienen entre sus competencias legislar para el conjunto de la nación, que están muchísimo más inflados desde todo punto de vista. Entonces, si se trata de recortar, recortemos en aquellos lugares en el que realmente no estamos hablando de garantizar la proporcionalidad y del lugar donde se hacen las leyes. ¿O qué me cuentan del Senado? El Senado norteamericano tiene 100 senadores. Primera Cámara. Aquí tenemos 260 con un único trabajo, que es contratar traductores para que se traduzcan entre ellos, porque es lo único que diferencia al Senado del Congreso de los Diputados. Lo demás es segunda lectura. Entonces, si queremos ahorrar de ahí, pues ahorremos realmente donde se puede ahorrar y planteémonos las cosas, digamos, en sus justos términos. Sí, Francisco José Alonso, de la Liga Española de los Derechos Humanos, le pregunta qué le parecen los sueldos de los políticos que se meten a banqueros. En concreto habla del presidente de Bankia y exvicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato. Dice que su sueldo en la antigua Caja de Ahorros, sumado a la vicepresidencia de Iberia, significan igual que la suma de los sueldos de todo el Consejo de Ministros, más 36 diputados nacionales y 4 senadores de la Comunidad de Madrid, más 30 de los directores de sus sucursales, supongo que de Bankia.
Debe ser buenísimo, que lo ¿no?, para que valore le paguen usted. tanto. A ver, bueno, aparte de que debe ser buenísimo para que le paguen tanto alguien. Bueno, a ver, yo, de los que se meten a banqueros y el banco que les contrata decide pagarles esas cantidades tan, en fin, tremendas que usted acaba de citar, pues casi que de eso, no, en fin, tengo una opinión bastante escandalizada, pero a mí me escandaliza mucho más que dejen de ser políticos en activo y puedan mantener un sueldo vitalicio y además trabajar para una empresa privada y cobrar las dos cosas a la vez. Eso me escandaliza muchísimo más. O que los directivos de las entidades financieras, puestos por los partidos políticos, hundan las entidades financieras y después, con el dinero de todos los ciudadanos, se marchan a su casa, en fin, no solamente sin asumir su responsabilidad por lo que hicieron, sino con sustanciosas rentas de por vida y bonos e indemnizaciones. Eso sí que me parece escandaloso, porque eso se lo estamos pagando directamente todos y cada uno de los mortales que cotizamos y que pagamos nuestros impuestos. ¿Y cómo evitaría esas remuneraciones a esos gestores que pues, han fallado? Prohibiéndolo por ley. O sea que, en fin, les contaba antes en mi conferencia... ¿Con efectos retroactivos? Oiga, en algunos momentos las leyes se aplican con efectos retroactivos, ¿no? Aunque la ley prohíbe que se apliquen, pero buscan subterfugios para que eso sea así, ¿no? Y o les da tanta vergüenza, sin necesidad de que la ley se aplique con efectos retroactivos, les da tanta vergüenza porque hay una condena social tan grande que tienen que revisar las decisiones que tomaron, que es como si se aplicara con efectos retroactivos, pero cuando hay una condena social grande de verdad por los escándalos que se están produciendo, pues hay algunas entidades financieras que, después de haber tomado esas decisiones, en fin, han intentado corregirlas o las han corregido. Es verdad que las personas afectadas los pueden llevar a los tribunales, que les lleven. O sea, si es injusto, si es inmoral, evitémoslo en la medida de lo posible. Oye, si lo perdemos ante un tribunal, pues lo perdemos. Pero no aceptemos como bueno lo que es escandaloso, porque es absolutamente escandaloso. Eso por el efecto retroactivo, pero es que todavía mañana vamos a pagar a alguien, ¿eh? ¿Por qué no ponemos ahora en marcha una legislación para evitarlo? Si hace 2 años, en diciembre del 2009, se hubiera aprobado esa iniciativa legislativa que antes les comenté, pues no se estarían pagando estas condiciones escandalosas. Bueno, es posible que estuvieran pactadas con la empresa y, en fin, los altos directivos, y hubiera unos contratos muy blindados y, en fin, se plantearán recursos, pero habríamos evitado muchas de las cosas que vamos a ver o que estamos viendo. Bueno, pues hay que hacer las leyes y hay que evitar que, en la medida de lo posible, las cosas que son injustas se lleven a cabo sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de escándalo social. Hay una pregunta sobre los límites de la responsabilidad de la supervisión del Banco de España en referencia a la situación de insolvencia en la que se han visto incursas algunas cajas de ahorro. ¿Qué reflexiones podría usted hacer sobre los límites de la responsabilidad del Banco de España en la supervisión? Pues yo creo que el Banco de España no ha cumplido con su obligación y con su responsabilidad en esta materia de supervisión. Creo que el presidente del Banco de España, el director general o como se llame, el gobernador del Banco de España, ha gobernado poco lo que es la supervisión de las entidades financieras que de él dependen. Ha hecho muchos discursos y muchos mítines y ha dado muchas conferencias, pero ha descuidado una parte de su tarea. Bueno, pues muchas gracias a Rosa Díez, portavoz de UPyD y candidata a la presidencia del Gobierno, por esta formación. Y ahora va a cerrar el acto José García, que es director de Recursos Humanos, en nombre de los patrocinadores de Recursos Humanos de Red Eléctrica de España. En nombre de los... En nombre de los patrocinadores, BT, Asisa y Red Eléctrica, quiero dar las gracias a todos ustedes por su presencia y en especial a Rosa por esta conferencia tan interesante y además por este aire nuevo que se respira en sus palabras. Muchas gracias a todos.